en la materia de geografía. Tenemos el tema los elementos y factores del clima. Es indispensable para comprender cómo funciona el clima, lo cual ya hemos comentado que ya está caracterizado pues por tener cierta temporada y ciertas regiones del planeta que pues afecta diferentes situaciones. Por ejemplo, al clima lo que lo va a marcar van a ser sus factores, en los cuales estos factores van a provocar que existan los elementos. Los elementos son lo que ya podemos percibir, como es la temperatura, la precipitación, que es la lluvia, la humedad, que es la cantidad de agua que existe en cierto lugar, y el calor, la presión, que la conocemos como ese elemento que ejerce como si estuviera abrazándonos esa presión, llamada también presión atmosférica, pero depende de la altitud donde estemos, y también pues la cantidad de vientos que existan en alguna parte o región del planeta. Ahora, abusados, que voy a explicar lo que son los factores, lo cual también nos va a llevar a que podamos resolver la última tabla que está en esta parte, que aquí yo se los voy a colocar, observenla bien. Aquí está factores del clima, está cada uno de los nombres de los factores, y aquí en los cuadros verdes ustedes van a ponerle su pequeña descripción de qué es cada uno de ellos, con la ayuda de lo que yo les voy a comentar en relación a cada una de estas partes de los factores del clima. Ahora, si nosotros nos regresamos, vamos a checar la primera parte, que es la latitud, en la cual vamos a identificar que entre más cerca del ecuador nosotros nos encontremos, va a haber una mayor temperatura, y entre más nos alejemos, ya sea al polo norte o al polo sur, va a disminuir la temperatura del lugar donde nosotros estemos. Posteriormente tenemos la altitud, que de la misma forma, entre más cerca del nivel del mar estemos, va a haber calor, y entre más alejados del nivel del mar estemos, o sea, a más altitud, va a haber mucho más frío, ya con considerables situaciones de las nevadas y otros elementos como son las lluvias. También tenemos lo que es el relieve. El relieve nos va a determinar, según sea en la zona que estemos, ya sea cordillera, sierra, meseta, depresión, colina o llanura, nos va a determinar la cantidad de lluvia que existe, la cantidad de humedad, dependiendo de la altitud también que se tenga en cada una de las partes del relieve. También tenemos lo que es la cercanía al mar. También si existe mayor temperatura cerca del mar, dependiendo de la zona que estén. No significa que en todos los mares sean fríos, sino que también existen mares con bastante temperatura, sobre todo cerca del ecuador. Esto significa que estas corrientes, recuerden que hay dos: las corrientes que vienen del ecuador, que son cálidas, y las corrientes que vienen de los polos, pues van a equilibrar a nivel mundial la temperatura, y obviamente entre más cerca del ecuador, pues mayor temperatura va a haber. En este caso, pues así son los factores que intervienen en lo que conocemos como el clima. Vuelvo a comentar aquí, pues la latitud va a determinar, dependiendo la cercanía del ecuador o de los polos norte, la temperatura. La altitud, dependiendo del nivel del mar, entre más nos metemos al continente, pues cambia la temperatura a ser más fría. El relieve, dependiendo de la zona donde nos encontremos en el continente, va a cambiar la temperatura y el estado o el clima también. La cercanía del mar, lo contemplamos dependiendo del mar en qué parte del planeta está. Si está en el ecuador va a ser mucho más calor, y si está en los polos va a ser mucho más frío. Y las corrientes marinas pues van a controlar o nivelar lo que es la temperatura de los océanos, y obviamente afectan a el clima de cualquier región de los continentes. Muy bien, en este caso los factores del clima, como ya los mencionamos, pues van a influir en lo que son los elementos, y en este caso pues los elementos van a determinar, por ejemplo, en lo que es la temperatura, sabemos que se mide con un termómetro, y las escalas normalmente son en grados centígrados en el caso de Latinoamérica. La precipitación la vamos a medir con un pluviómetro, y son pues centímetros cúbicos de cantidad de agua. O sea, recuerden que la precipitación es el momento que llueve,
La humedad la vamos a medir con el higrómetro y se mide por porcentaje de humedad, que prácticamente es la cantidad de agua que hay en el ambiente o vapor. La presión nosotros la podemos medir con lo que es el barómetro y su unidad van a ser los pascales. Y los vientos se puede medir con lo que es el anemómetro, midiéndolo de manera resultante en kilómetros por hora. Son muy importantes para cada uno de los acontecimientos que se realizan por parte del humano, conocer cada uno de estos elementos para realizar las diferentes acciones a nivel mundial que tenemos. Pues bien, chicos, entonces su actividad es rellenar o es terminar este cuadro que está aquí con lo que ya les he comentado. Pueden apoyarse si gustan de alguna página para poder realizarlo y pues tener su trabajo y mandármelo por favor al grupo de WhatsApp para que se les pueda calificar. Pues muy bien, gracias chicos y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.